En Bolivia la mayoría de las personas no tienen cultura financiera. Tenemos que separar. Ustedes son 3 socios, ¿no ve? Ustedes tienen que tener primero 3 salarios de sus 8 horas y aparte la ganancia. Ustedes traen plata de su casa aquí, pero de aquí no llevan a su casa. Es el problema. Lo que yo les digo, paso 1, hemos dicho que el negocio tiene que demostrar su derecho, que él debe existir. Tienes 2 opciones. 1, en internet aprender y ponerlo a la práctica. Vas a hacerte un Excel y con ese Excel vas a hacer costos por cada máquina. ¿Cuánto mínimo debería bajar y cuánto máximo? Paso 2, anótate contenido que quiero que empiecen a grabar. Tú le vas a grabar a él y él va a hacer la cara. La grabación tiene que empezar como él escucha al cliente. Es el ejemplo. Señor, he comprado esta máquina. Y le dice, ¿qué ha pasado? Mira que esta rueda si entra en la tierra todo se pega y esto y el otro, todos problemas. Tanto he gastado, no lo estoy utilizando. Entonces, quiero que me lo modifiques. Esto grabas, es un inicio de tu video. Tú vas a agarrar ese video de media hora, lo aceleras, todo acoplar en 2 minutos. Cómo corta el fierro, cómo lo pone, cómo lo pinta, cómo lo monta, todo. El final del video es yendo eso, aprobando en el campo. Puede ser un buey contra eso. Y vamos a hacer carrera, hacer crecer, dar comida al buey, tenerlo ahí, alimentarlo, cuánto es el costo real. Y te vas a dar cuenta que ese es mucho mejor. Y le dices, ahora dime cómo es, ¿qué te parece? Sí, hermano, estoy feliz. Eso. Con esto, todo el mundo te lo va a hacer compartir y te va a decir, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. ¿Entendiste? Sí. Eso es todo lo que tú tienes que hacer.